Bienvenidos a nuestra sección de Diálogos Vitales. Estamos desarrollando un tema por demás interesante y necesario, las alteraciones neurosensoriales en personas que están dentro del espectro autista, de su diagnóstico y atención precoz. Depende del desarrollo de muchas de sus capacidades para adaptarse a su medio ambiente. Para desarrollar este tema, demos la bienvenida a Diálogos Vitales a la licenciada Eglis Maca Ibares, quien es licenciada en terapia ocupacional, es psicoeducadora, especialista en neurorehabilitación infantil con amplia experiencia en el abordaje terapéutico de alteraciones del neurodesarrollo, implementación de estrategias de integración neurosensorial, estimulación temprana y terapia acuática. Te damos la bienvenida a Salud en Sintonía. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias por la invitación. Feliz tarde, muchas gracias por la invitación a hablar un tema súper interesante, sobre todo en el mundo del autismo. Muchísimas gracias. Licenciada, bienvenida por supuesto, ahí está tu segunda casa, Salud en Sintonía. Para comenzar, Eglis, ¿cómo podemos explicarle a la audiencia la diferencia entre sentir, que sería algo biológico, y procesar, algo cerebral, la información? Bueno, como lo dijiste, el sentir es algo biológico, es algo natural del ser humano. Sentimos a través de los receptores de la piel y de nuestros sentidos, como la vista. Lo que vemos lo sentimos, lo que oímos lo sentimos a través de todos los receptores. Y lo que es procesar es una función más alta, porque está a nivel de la corteza cerebral y de eso se trata precisamente la integración sensorial. Procesamos toda esa información que sentimos a través de nuestros receptores con nuestra corteza cerebral. Allí la procesamos. Por eso es más profundo el procesar que el sentir, porque el procesar es procesar todos los estímulos de nuestros sentidos. Y según tu experiencia profesional, Eglis, ¿por qué se dice que la integración sensorial es la base de la pirámide del aprendizaje? Fíjate, dentro de la teoría de integración sensorial existe una pirámide que lo explica muy bien, imaginémosla, una pirámide de Egipto, donde la cúspide de esa pirámide es el aprendizaje. Y la base de la pirámide, así como cuando construimos un edificio, la base es el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central es el encargado de procesar toda la información que recibimos del entorno. Por eso es la base para el desarrollo humano. Si tenemos mal esta base, vamos a tener mal la pirámide completa, o vamos a tener como un árbol de Navidad donde algunas luces están encendidas y otras están apagadas. Esto pasa en los trastornos de procesamiento sensorial y en la integración sensorial. Además de los 5 sentidos clásicos, ¿cuáles son el del sistema vestibular y el propioceptivo? ¿Y por qué son los reyes en el autismo? El sistema propioceptivo es el encargado del sentir de músculos, articulaciones y tendones. Ellos nos informan en qué posición estamos sentados sin necesidad de la vista, en qué posición están nuestras partes del cuerpo sin necesidad de la vista. Es lo que nos da la percepción de dónde estamos ubicados, por dónde podemos pasar o cómo podemos ajustar nuestro cuerpo. Y en el caso del sistema vestibular, que está ubicado en el oído interno, es el encargado del equilibrio, de la coordinación y de algo muy importante que es el desarrollo del lenguaje. Él se encarga del desarrollo del lenguaje y de procesar toda la información auditiva, equilibrio y coordinación. Ellos están por encima, en esa pirámide que hablamos hace un momento, están por encima del sistema nervioso central. Ellos hacen que la estructura sea más fuerte. Son esa segunda base que forma a los otros sentidos para que se puedan dar, para que se pueda dar el aprendizaje, para que se pueda dar la atención, el desarrollo del lenguaje. Y por eso son el boom en el autismo, porque son los principales que están desorganizados. Es como el cemento entre los bloques, ¿no? Si no está, se cae todo lo demás. Exacto. Y que muchas veces, y que también pues de nuestra experiencia como madres y también como participantes, como profesionales en todo este proceso de rehabilitación de nuestros chamos, hemos visto también que hay muchos niños, como me pasaba a mí con mi gordito, que pues los primeros terapistas ocupacionales le dan mucho énfasis al gatear. Vamos a gatear, vamos a conocer lo que es la derecha, lo que es la izquierda. Entonces me imagino que por allí viene lo que tú estás explicando, Eglis. Antes del gateo, antes del sistema nervioso central, está el desarrollo de los reflejos. Y el gateo tiene que ver mucho con el desarrollo de los reflejos. Los reflejos se dan en los primeros 3 meses de que nace un niño, y cuando esos reflejos quedan allí, que son unos reflejos primitivos, se llaman así,
va a afectar el gateo. Y no necesariamente hay una afección en el sistema vestibular, sino hay una lesión a nivel de la médula espinal, porque esos reflejos están allí, como diríamos, estancados, y no hacen que el sistema vestibular y el sistema propioceptivo se puedan desarrollar. Es algo más primitivo, va más allá hasta del sistema vestibular y el sistema Como no propioceptivo. pasamos este paso, pues no podemos avanzar Avanzar al siguiente. El gateo y el primer año de vida forman parte de ese sistema nervioso central, de esa base. Los reflejos, y luego de allí es que se va propiciando el desarrollo vestibular y el desarrollo propioceptivo, pero esa es la base. Y, Fíjate, es importante conocer todo claro, eso. no, ¿Verdad? hay mucha confusión en el ambiente. Sí. Y una confusión muy común es lo que es la diferencia. ¿Es lo mismo estímulo sensorial que terapia de integración sensorial? Fíjense, cuando hablamos del sistema propioceptivo y del sistema vestibular, ellos son los encargados de modular las sensaciones. Son los moduladores de las sensaciones que provienen de todos los sentidos. Y cuando hablamos de estimulación e integración sensorial son dos cosas muy distintas. Ahorita, sobre todo en Maracay, la estimulación está muy famosa. Hay muchos lugares de estimulación. Y sí es bueno, pero no para todos los casos. Estimular es darle estímulos o propiciar algo que no existe. Un ejemplo, no veo, estimulo la vista. No oigo, estimulo la parte auditiva. O no tengo cercanía al parque, te llevo a un parque para que te estimules y toques textura. O sea, te ofrezco toda aquella cantidad de sensaciones y eso es estimular. Estimular, no hay un actor, sino es solo el niño tocando. Él es un personaje pasivo allí, porque es el adulto el que le dice al niño que va a tocar o el que le propicia los estímulos. Y cuando hablamos de integración sensorial, la integración sensorial busca una conducta adaptativa. Yo quiero que tú respondas de manera acorde en todos tus ambientes. Y busco una respuesta adaptativa. Y busco integrar, no estimular, todo lo que es el sistema nervioso central para que puedas dar esa respuesta adaptada. Y el niño allí tiene una función activa. Es el niño el que escoge la actividad, es el niño el que dice lo que va a hacer. El terapeuta, en este caso, no interfiere en lo que el niño quiere hacer, sino lo ayuda a que él logre su objetivo con una conducta adaptativa. ¿Y qué es exactamente esto de desorden de procesamiento sensorial y por qué es tan prevalente en los niños con trastornos de espectro autista? Fíjate, en las últimas estadísticas se habla que el 80% de los niños con trastornos del neurodesarrollo, no solo en el TEA, tiene probabilidades de procesar las sensaciones de manera inadecuada. ¿Y por qué viene? No solo porque tenga esas condiciones, sino por las condiciones que tuve al nacer o las condiciones que tuve en el embarazo. Hay estadísticas que hablan que niños prematuros tienen más probabilidades de tener trastornos sensoriales, de no procesar bien las sensaciones. Niños adoptados, niños privados de estímulo son los que terminan sufriendo este tipo de trastornos. No necesariamente va acompañado porque tengo autismo, porque tengo TDAH, sino porque tengo algo de origen, tuve una situación de origen que evitó que yo tuviera un buen desarrollo sensorial. El no haber tomado leche materna, eso me prevé de muchos estímulos y si no lo tuve, no los voy a obtener más adelante. El contacto, el olor de la madre, eso es muy importante para la parte sensorial. Cuando la madre carga al niño para el desarrollo vestibular, es muy importante, y si el niño no tuvo este estímulo, o un niño que no lo colocaron en el piso para gatear tampoco tuvo estímulos. Hoy estamos hablando sobre alteraciones del neurodesarrollo con la licenciada Eglis Maca Ibarre y dejamos una pregunta muy interesante al aire. Eglis, ¿cuáles son las banderas rojas que un padre o un docente puede ver en el preescolar? Fíjate, ya las banderas rojas se pueden ver desde los 18 meses. Ya un niño de 18 meses puede comenzar a tener alteraciones en el sueño o incluso antes. Alteraciones del sueño, pero ya a los 18 meses podemos ir al especialista y buscar ayuda, sobre todo al neuropediatra, que es esa primera conexión, y de allí él referirá al especialista en terapia ocupacional. Luego pueden aparecer conductas como de selectividad alimentaria, de rechazo que me toquen o de socialización con otros.
o también aparecer retrocesos en el desarrollo del lenguaje. Esos ya son indicadores de que un niño necesita de terapia de integración sensorial. Y en el preescolar podemos ver conductas o muy exageradas o un niño muy apagado, porque en los trastornos sensoriales hay variaciones. Un ejemplo, un niño que puede tener rechazo a texturas como la pega, la pintura, taparse los oídos por algún sonido en la clase, sonidos mínimos, no tolerar los eventos escolares, que le cueste mantenerse sentado en la mesa. Esos son indicadores de que puedo estar presentando una alteración del neurodesarrollo junto con un trastorno sensorial. Y esos primeros indicadores la maestra tiene que hacerle referencia a la madre para que busque la primera ayuda, que es el psicólogo. Y el psicólogo de allí emitirá si necesita terapia de integración sensorial. Muy importante, o sea, que el docente no es el que da el diagnóstico, le dice qué es la conducta que vio en el niño para que la mamá busque al especialista. Y sobre todo que en estos tiempos hay que tener un tacto de hablar con los padres, porque es muy difícil que tú llegues al colegio a retirar a tu hijo y lo que recibas son conductas, respuestas de que el niño se portó mal, todo negativo, o todo lo negativo que el niño hizo. Tenemos que irle comunicando a esa mamá como docentes, poco a poco, de lo que está ocurriendo, sin ser subjetivos. Hablar con objetividad. ¿Qué viste en el niño? Sin ponerle un nombre a eso. Correcto. Y decirle, mamá, yo considero que debes buscar ayuda, investigar, quizás yo no tenga la razón, pero tú investígalo con un especialista. Pero nada de poner etiquetas. Claro. Es muy importante. Exacto. Pienso que lo que tú comentas, Eglis, es sumamente importante porque una vez que tienes el diagnóstico, pues es un duelo cíclico que los padres padecemos, pues no solamente es el golpe de inicio, ¿verdad? Decir, sino todo lo que viene después. Correcto. Todo lo que viene después. Ok, esta es una pregunta bien interesante. ¿Cómo diferencia un terapeuta ocupacional un berrinche de una crisis por sobrecarga sensorial? Ay, excelente. Mira, cuando un niño tiene un berrinche es porque con eso él va a conseguir algo. Un berrinche lo hago para obtener un juguete, obtener una comida o simplemente obtener la atención de mi mamá o de un adulto. Y al obtenerlo me calmo. Pero en el caso de una crisis sensorial no hay calma. Hasta que el niño no consigue la regulación, nada logra calmarlo. Así la mamá se acerque y lo abrace, así le den su juguete favorito. No hay consuelo. Y allí el alarma de una crisis sensorial, porque mi hijo no se consuela a pesar de que hago todo lo que hago y no consigo que él se calme. He allí una crisis sensorial. Con el berrinche el niño automáticamente obtuve lo que quería, voy a hacer silencio y voy a cambiar mi estado de ánimo. Pero en una crisis sensorial puedo pasar horas llorando. Sí, a veces tienen como un tiempo no estimado, pero que va como por allí la organización de ese muchacho. Porque Eglis conoce a mi hijo desde que estaba chiquitito, ya tenemos más de 10 años conociéndonos. Y generalmente las crisis de mi hijo son como 40 minutos, siempre son más de 40 minutos, entonces es algo como muy específico de cada uno también, sí, ¿verdad? Cada uno varía en el tiempo que pasa la crisis o la sensación, porque es algo neurológico, una sensación. Y a veces sucede, por lo menos en el caso del mío, que es increciendo, o sea, empieza poquitico, nivel 10, y se incrementa a nivel 50. Y sin ningún, como dice la licenciada, sin nada externo que estimule ese aumento en la intensidad. Y es algo que no vamos a poder entender, y no lo vamos a entender porque no estamos dentro de ellos para entenderlo. Solo hay que acompañarlos en ese momento hasta que él cese, sin hablar, sin tocar. Ellos solos se van a autorregular. Evitar que se lastime o que se lastimen, exacto. Eso sí es lo importante, separarlos del lugar donde se puedan lastimar, pero darle la compañía sin necesidad de hablar mucho, porque en esos momentos ellos no quieren escucharte. De hecho, ni siquiera se acuerdan de qué fue lo que hicieron durante esa crisis. No es su culpa. Ajá, Principalmente eso es importante entenderlo. No es culpa del niño actuar así, no es un berrinche. Y que quizás no tienen control. No hay control. En ese momento yo no controlo, me apago. Exacto. Pongo mi cerebro en apagado y solo me concentro en la sensación. ¿A qué edad es ideal ya pues el docente identificó esas conductas que son atípicas y que ameritan esa evaluación por especialistas? Pero ¿a qué edad sería lo ideal realizar esa primera evaluación del perfil sensorial?
Mira, el perfil sensorial existen varios instrumentos y el primero se hace desde los 24 meses a los 35 meses. Ese es el primer instrumento. Y de allí ya hasta los de 3 a 12 años. También ahora hay un perfil del adulto, ya se puede también diagnosticar trastornos sensoriales en el adulto. Pero lo ideal es que el niño sea atacado en esos primeros 24 meses de vida. Allí conseguiríamos trabajar con lo que se llama la plasticidad cerebral, un cerebro que va a ser capaz de reconstruir y de hacer nuevas conexiones neuronales, y eso lo podemos lograr con la integración sensorial. ¿Y en qué consisten esas pruebas estandarizadas como el Sensory Profile? ¿Qué información dan al equipo médico? Ok. El perfil sensorial se ha vuelto muy famoso. Sí, definitivamente. Pero les cuento que esta no es la herramienta de evaluación de un trastorno sensorial. Esa no es la herramienta. Sí. Y es la primera que uno escucha. Y es la primera que escuchan y es la primera más popular, famosa. la popular. Y realmente cuando un especialista te dice que te va a aplicar esta evaluación es porque no tiene otras pruebas. No tiene otras pruebas que aplicarte. ¿Por qué? Porque en Venezuela no hay todavía toda esa cantidad de pruebas que realmente se le aplica a un chamo para diagnosticar un trastorno sensorial. Han llegado nuevas pruebas o las facilidades de adaptarte a esas pruebas y de hacer las especializaciones. Existe, además del perfil sensorial, que es una herramienta que llena el papá, llena a los padres o los cuidadores, donde te da como indicadores de qué está haciendo el niño en otros ambientes, pero no te dice cuál es el trastorno sensorial del niño. De hecho, el perfil sensorial no forma parte de la teoría de integración sensorial. Es una herramienta que hicieron por fuera otros terapeutas ocupacionales que sí ayuda, pero que no forma parte de la teoría. Otros instrumentos que se aplican y se deben aplicar son las observaciones clínicas. Son 20 pruebas que se realizan y puedes durar hasta 4 días evaluando al niño. Quizás ese perfil sensorial es como una prueba de tamizado, ¿cierto? Exacto. También está el CPM, que es el Sensory Mensure, que es otro de los instrumentos que se utiliza. Pero vamos un momentico a una pausa musical y enseguida regresamos con Salud en Sintonía por Red Mundial Aragua 93.9 FM, porque ahora somos los mejores. Salud en Sintonía llega a ustedes a través de Red Mundial Aragua 93.9 FM, porque ahora somos los mejores. Hoy en nuestro programa hemos estado conversando con la licenciada Eglis Maca Ibares, quien es licenciada en terapia ocupacional, especialista en integración sensorial, dándonos esos tips maravillosamente útiles para el diagnóstico y tratamiento de las diferentes alteraciones neurosensoriales del autismo. Licenciada, háblenos de la dieta sensorial. ¿Cómo se personaliza y por qué no es una receta estándar para todos nuestros niños? Ok, la dieta sensorial no es una dieta de comida, no tiene nada que ver con alimentos. Son instrumentos o herramientas, juguetes que utiliza cada niño de acuerdo a su trastorno sensorial. Cada niño tiene un trastorno sensorial distinto y cada herramienta de estas no es para todos. A cada niño se le ubica una y es enviada para la casa para que los padres la apliquen. Así es que logran conseguir un buen abordaje en la parte sensorial. ¿Y qué importancia tiene el trabajo de la presión profunda, lo que es la propiocepción para calmar el sistema nervioso? Bueno, como lo dices, calma el sistema nervioso porque el peso regula el sistema propioceptivo, que es la sensación profunda, y eso alivia el dolor. Así como cuando nos tropezamos, que es lo primero que hacemos, nos tocamos con presión y eso nos alivia el dolor. Por eso los objetos de peso logran calmar y aliviar el dolor en los trastornos sensoriales, como las mantas de peso, los chalecos de peso o las pesitas que se colocan en los tobillos. De verdad que muchísimas gracias a la licenciada Eglis Maca Ibares por su extraordinaria participación en nuestro programa sobre alteraciones neurosensoriales en el autismo. Ahora bien, licenciada, para cerrar, ¿cuál es ese mensaje de esperanza para estos padres que sienten que su hijo sufre en un mundo que los rodea? Bueno, lo primero es que sepan que no tienen un hijo roto, que tienen un hijo que procesa las sensaciones de diferentes maneras, una frecuencia distinta a nosotros, y que con las herramientas adecuadas podemos lograr que perciban el mundo de una manera mejor, que lo disfruten, que disfruten del mundo con estas herramientas, y que el mejor amor que le pueden dar a sus hijos es entender su sentido. Ese es mi mensaje. La aceptación. Un honor de verdad haber compartido contigo estos minutos. Por favor, dile a nuestros radioescuchas tus redes sociales, dónde pueden localizarte, cómo pueden comunicarse contigo. Bueno, estoy en Neurodiverso CA, en la cooperativa.
me pueden ubicar por @neurodiversocai, @t.oeglis en Instagram y por el número de teléfono 0412 532 2482.